Cordial saludo, estimados estudiantes. Quería, luego de haber revisado como la retroalimentación, dejar algunos apuntes generales en torno a la construcción conceptual y teórica que pueden guiar y la revisión de sus propios proyectos. Tal vez porque siento que no están muy bien parados desde lo conceptual para saber desde qué orilla estamos hablando y reflexionando. Entonces quería como hacer esto en torno a cuestionar y criticar como ese centro, ese eje de unos pasos para pensar una ruta en la formulación de exposiciones. Bueno, primero tenemos que pensar que existió o existe incluso aún una arqueología, una museología desde el templo de las musas, que se piensa como ese museo es el lugar donde se guardan tesoros dados por las musas. Entonces es el arte, es la literatura, es el teatro, son las artes oficiales y que durante muchísimo tiempo son las que han estado en este lenguaje oficial y lo que el museo permite que se muestre y lo que es digno de las musas. Esto lo vamos a abordar más en la primera web conference, pero digamos que este es un tipo de museo que fue concebido para contemplar las obras de arte. Entonces hay unas definiciones, digamos, que se tienen en mente, que son esas primeras definiciones que hace el ICOM en el 47, se crea en el 46, y en el 47 se crea el ICOM y en el 48 presenta una primera definición que es: el ICOM reconoce la cualidad de museo a toda institución permanente que conserva, presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y detalle. Démonos cuenta acá que hay unos elementos fundamentales que nos van a constituir qué es un museo y por ende qué es una exposición. Entonces es una institución permanente. Eso quiere decir que ya no vamos a hablar, digamos, y a hacer énfasis en espacios itinerantes, en espacios de laboratorio de creación que tenemos ahora, etcétera, que podrían ser mucho menos, más temporales, ¿no? Que conserva y presenta colecciones. El eje fundamental aquí del museo son las colecciones de objetos y objetos culturales o científicos, es decir, que hay unos caracteres, unas definiciones de qué es lo cultural o qué es lo científico y que merece estar en un museo y que no merece estar en un museo. Y esto va a ser muy importante porque va a definirnos por el tipo, digamos, de educación, el tipo de investigación, qué es lo que nosotros coleccionamos y qué no. Es la ciencia la que nos va a dar este valor. Va a ser la historia del arte la que va a valorar o no lo que merece estar en un museo. Y los museos tienen tres fines: estudio, educación y deleite. Entonces vaya, contemple las musas, aprenda de ellas y eduque. Esta definición estuvo incluso hasta 1974, incluso después de la Mesa de Santiago, que fue en el 72, y que con la Mesa de Santiago ya empieza una ruptura epistemológica frente a la museología, pero en el 74 la definición que hay de museo es una institución permanente sin fines lucrativos al servicio de una sociedad que adquiere, conserva. Ojo, aquí entra algo más importante:
comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su medio. Miren aquí esta transformación fundamental que tiene esta definición, ¿sí? Aquí ya estamos hablando que el museo debe ser permanente, pero que no tiene fines lucrativos. Y nos vamos a hacer al lado de las galerías o de los ventas de bodega de algunos coleccionistas. Y vamos a tener este elemento fundamental. El museo no tiene fines lucrativos. Puede cobrar, sí, pero para su mantenimiento, no para lucrarse. ¿Cuál es el fin de la sociedad? El eje del museo es la sociedad. No, el museo está al servicio de la sociedad y adquiere, ojo, conserva, y ya vimos conservación, comunicación, vimos oralidad y escritura, y presenta con fines de estudio, educación y deleite. Esto no ha cambiado, pero miren que aquí ya no son los objetos de carácter cultural científico, sino los testimonios materiales del hombre y su medio. Es decir, aquí ya entran otros elementos históricos que pueden ser no validados por la misma academia, ¿no? Entonces vamos a tener otros elementos ahí presentes. Con la Mesa de Santiago en el 72, con esta definición, empieza a darse algo que se consolidó en los años 80, que es la nueva museología, ¿no? O sea, ya no esta nueva museología, pero esta nueva museología es un cambio de paradigma, cambio en la forma de pensar y de concebir los discursos en torno al museo, las exposiciones y sus quehaceres. Es un cambio en los enfoques y en las prioridades. El museo, que antes estaba regido por una colección, era un edificio donde había una colección para una sociedad, se transforma. Ahora, ¿qué es lo patrimonializable? Un territorio nacional, una población, un patrimonio. Estamos hablando en torno a comunidades. Mire que el cambio acá no es la colección, es la comunidad. Ya no adquirimos, conservamos simplemente, sino que es una transformación hacia lo discursivo. Yo colecciono para contar. Sin un valor social, el museo no es más que un depósito. ¿Qué es lo que me hace que un museo sea museo? El valor social en sí mismo. Y eso es necesario que a partir de este momento lo tengamos en cuenta, porque va a ser unas transformaciones importantísimas que van a regir a la gran parte de nuestros museos y que van a dividirnos entre aquellos que querían, digamos, una transformación hacia los museos comunitarios, la participación, a aquellos que las transformaciones les serán mucho más difícil, como en gran medida el Museo de Arte, que es el cubo blanco donde se cuelgan cuadros. Entonces, ¿cuál era el valor social que tenían estos museos de arte? Y llega en este momento una pugna que incluso se abordaba como el fin del Museo de Arte, así de sencillo, el fin del museo, porque no había un valor social a través del arte visible para los museos en sí. Entonces el arte se replantea. Recuerden que para los 80 hay un cambio fundamental en el arte terrible, así, ¿no? La posmodernidad rompe con todo, y al existir la posmodernidad también rompe esa nueva museología y empieza a aparecer la museología crítica, que es tal vez la que nos va a estar moviendo en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas desde que llevamos.
Entonces la museología crítica surge de esa crisis constante del concepto de museo como un espacio de interacción entre el público y una colección. Es una revisión a esta nueva museología de los años 70, una nueva revisión a la luz de la posmodernidad, y hay algo que es nada más en un título que hace Carla Prado: la museología crítica como forma de reflexionar sobre los museos como zonas de conflicto e intercambio. El museo deja de ser el cubo blanco para convertirse en un espacio conflictivo, un espacio de relaciones sociales, un espacio de discursos. Entonces el museo es entendido ahora como una comunidad de aprendizaje, pero resultado de un proceso de negociación de los diferentes poderes, que están los consorcios que tienen plata. Y voy a poner un ejemplo: la sala Magdalena del Museo Nacional es patrocinada por el mayor contaminante del río Magdalena, Ecopetrol. Comités de expertos que avalaban o no avalaban la pertinencia de los objetos en colección. Otro ejemplo con el Museo Nacional: la toalla de tiro fijo. Cuando llega al Museo Nacional la toalla de tiro fijo como objeto de colección, de lado y lado hubo una gran cantidad de expertos para validar si era objeto de colección o no. Los mismos artistas como proceso conflictivo y que están rompiendo, porque es que el deber ser del artista no es comer callado. Los poderes de los visitantes y de las comunidades que quieren transformar, todo eso que son lo que va a devenir en lo que debe ser la política museal. Entonces, yo creo que para que pensemos las propuestas que ustedes están abordando, es que entendamos que una exposición es un proceso comunicativo. Así que quiero que se realicen, se replanteen estas preguntas y que se las hagan a cada uno de sus proyectos para validarlos o no. ¿A quién me dirijo? ¿Con quiénes estoy dialogando? ¿Con quiénes no estoy dialogando? ¿Quiénes son las personas que han tenido voz y quiénes son los que han estado visibles en estos relatos? Entonces vamos a tomarnos un ejemplo. En Bogotá, ¿con quiénes yo me dirijo en una exposición sobre la arquitectura bogotana? ¿Quiénes son los que han tenido la voz sobre la arquitectura bogotana y quiénes son los invisibles? Ahí es cuando mi exposición ya cambia de sentido. Quiero que pensemos en el Santuario de las Lajas. ¿Quiénes son los que están hablando y dialogando sobre el Santuario de las Lajas? ¿Y quiénes son los que no estamos dialogando ahí? ¿Qué pasa con los ateos, los protestantes, los musulmanes frente al Santuario de las Lajas? ¿Qué pasa sobre los poderes y la memoria de los que han tenido la voz y voto en Cartagena como familias prestantes de la sociedad in y chic que les sirve a unos discursos? ¿Quiénes son los que han tenido la voz y voto en la arqueología de Santa Marta y quiénes son las personas invisibles de esa Santa Marta a los cuales la arqueología no les ha servido sino para un turismo que los ha desgastado profundamente? Pensemos para qué me sirve dialogar sobre los textiles indígenas. ¿Para qué me sirve hablar sobre una colección de estampillas? ¿Dónde están los poderes representados en una colección de estampillas? ¿Dónde? ¿Dónde están, digamos, esos poderes y micropoderes presentes? ¿Qué deseo yo transmitir frente a un proceso comunicativo sobre no sé, sobre la fotografía en Bogotá? ¿Qué quiero yo transmitir a través de la fotografía bogotana?
de un artista. ¿Para qué yo muestro a Sebastián Murillo? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hablo yo de las historias de personas invisibles a través de su calzado? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir en ese contenido? ¿Qué pretendo yo transformar al hablar de arqueología en Santa Marta? Al hablar de textiles, al hablar de fibras vegetales, naturales, al hablar de las estampillas, al hablar de la fotografía, que puedo yo transformar y sobre todo transformar en qué, en la percepción del arte, en la percepción histórica, en la percepción social de la historia. ¿Cuál es mi posición como artista comprometido frente a la transformación de la realidad social? Nosotros no podemos seguir construyendo discursos aparentemente neutrales frente a las realidades sociales. Estamos comprometidos y entonces ahí es cuando yo digo, yo voy a comprometerme con unas personas con las cuales yo estoy dialogando. ¿Cuál es la incidencia de mi proceso comunicativo? Y cómo desde mi discurso contribuyo yo a la generación de ciudadanías empoderadas. Son como una serie de interrogantes que quiero que les hagamos a cada uno de nuestros proyectos, a pensarnos en Orito y mirar dónde están los poderes de Orito Putumayo, a que miremos dónde están los poderes en Santa Marta, en Cartagena, en Bogotá, en Pasto, en Boyacá. Miremos dónde están esos poderes y esos micropoderes y cómo nosotros podemos ir transformándolos para que desde el arte podamos generar procesos de ciudadanías empoderadas para políticamente, socialmente, en la inclusión de nuevas narrativas, que es lo que desde la posmodernidad también estamos vinculando, ¿no? No solo lo hacemos desde el arte como expresión de arte manifiesta, lo hacemos también desde el proceso de generación de nuestras exposiciones. Entonces era como un cierre al proceso de, de retroalimentación, porque siento que hay algunas exposiciones que quedaron como en la parte de quiero mostrar esto, pero sin preguntarnos en el para qué. ¿Cuál es ese proceso social que tenemos en la museología crítica? Esa relación del texto, el texto que nosotros leímos, digamos, sobre la museografía, en la nueva museología, la museología crítica, estos documentos y nuestra propuesta, que estén relacionados, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por estar presentes. Hasta pronto.